Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que desde la Academia Argentina de Derecho Procesal se emite en función de tarea de extensión universitaria de la maestría de Derecho Procesal que está anidada en la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy para esta conversación procesal es la profesora Ana Clara Manacero, egresada de la segunda cohorte de la maestría, hoy su secretaria académica, profesora distinguida de Derecho Procesal en el grado y en el posgrado, y como cosa importante, abogada litigante. Cosa que digo porque son los abogados litigantes los que sufren el proceso y los que nos dan pie a nosotros para las críticas puntuales, constructivas que estamos haciendo en este programa. Le he pedido a la profesora Manacero que nos hable hoy sobre la audiencia preliminar, un tema que pareciera eminentemente técnico, apartado de filosofía o de sociología o de historia procesal que estamos cubriendo en este programa, y que sin embargo tiene una connotación política, filosófica, autoritaria muy importante. Yo quiero que, como introducción al tema que va a desarrollar Ana Clara, establecer que esta audiencia tiene su origen en el Código Prusiano de 1895, de nuestro ya varias veces recordado Franz Klein, que fue quien creía que el proceso era la enfermedad, no el remedio de la enfermedad, que era el conflicto que minaba la convivencia social, sino que el proceso era la misma enfermedad, y por tanto había que liquidarlo lo más rápido posible por muchas razones, que son las que hablé oportunamente con Eugenia Ariano y que puso al descubierto el profesor Franco Cipriani de la Universidad de Bari en Italia. Y allí se hablaba de la necesidad de sanear el proceso, de hacerlo más fácil para el juez, porque el proceso era un método de investigación en el cual la parte importante era el juzgador y las partes nadie. Recuerden quien me está escuchando que el proceso penal, por ejemplo, el imputado era el objeto del proceso, no el sujeto principal, el objeto del proceso. Acá en América Latina tuvimos la suerte de que fuera sede del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que comandó durante muchos años un profesor extraordinario, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, exiliado español que se radicó en México después de la Guerra Civil, cuando se hizo la implosión española, y que fundó él, fue la primera cabeza del Instituto Iberoamericano, que en el año 67 hizo un congreso en Cartagena, Colombia, pensando en hacer un código modelo. Y poco después se hicieron dos comisiones, una para redactar el Código Procesal Civil y otro el penal. El penal se los encomendaron los profesores jóvenes en ese momento, eran Julio Mayer, recientemente fallecido en la Argentina, y el profesor de la Rúa, que fue presidente de la República, también fallecido, que fueron los que primero presentaron el tema y que fue rápidamente aprobado, y que sirvió como antecedente primario para los códigos que luego impulsó, por ejemplo, el profesor Binder. Y para el Código Procesal Civil se juntaron dos profesores uruguayos. Fue Adolfo Gelsi Vidart, a la sazón profesor de Derecho Agrario y también de Procesal, y un profesor de práctica abogadil, que fue Enrique Vescovi, que fue el que le puso el motor, el pecho a todo esto. Después de esa comisión se le incorporó un juez civil, un juez de segundo grado, un camarista civil, que terminó sus años siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, hablo del doctor Luis Torolo Giordano, y entre los tres presentaron en el año 81 en Guatemala, en un congreso, sin todo el efecto, un primer anteproyecto que se puso a discutir
y se discutió en Quito en el 82, cuando la Corte era presidida por el doctor Gonzalo Palacio, que fungió como anfitrión del encuentro. En el año 85 se hizo en España, siendo entonces Juan Montero uno de los anfitriones, y terminó siendo aprobado esto en Bogotá en el año 86, cuando se cambió la presidencia. Hasta acá la presidencia había sido del doctor Hernando Davis Echandía, prócer del procesalismo colombiano. En el año 86 terminó su mandato y se lo eligió al argentino Augusto Mario Morelos, que tuvo como secretario a un camarista brasileño, hablo de José Carlos Barbosa Moreira, que terminó siendo presidente del instituto y que terminó siendo eso en el año 88 en Río de Janeiro. En ese lapso se aprobó un proyecto de código modelo que Enrique Vescovi personalmente lo piloteó por todos los países de América y fue rápidamente el código actual, el código procesal civil del Uruguay, es el código modelo para Iberoamérica, que también sirvió para muchos otros países y que no logró, por ejemplo, entrar a Paraguay, donde quisieron hacer eso y serrilmente Paraguay se opuso, pero sí entró a la Argentina en algunas cosas, por ejemplo, en el tema que nos va a convocar hoy, en la audiencia preliminar, que habiendo estado legislada primariamente en el año 53, en lo que fue la ley 14237, la que criticó Jofré, la que explicó Alsina, por ejemplo, fue luego modificada por la 17454, que es la ley Onganía, la ley que hicieron un general del ejército, el general Carlos Colombo, un académico, el doctor Lino Enrique Palacio, y una juez, la doctora Anastasia de Barger, y que fue reformado en el año 95 por la ley 24573, que incorporó el artículo 360, donde se establece la obligatoriedad de realizar una audiencia preliminar en presencia del juez y en presencia de las partes para varias cosas. Ahora, con esta breve introducción, quiero pedirle a Ana Clara que nos cuente eso de qué es la audiencia preliminar, cuál es su contenido y sobre todo cuál ha sido su vigencia, su realidad, cuál es la realidad y las críticas positivas o negativas que tenga el efecto. Hola Ani, bienvenida a esta conversación y arranquemos. Cuéntenos qué es eso de la 367, del 360, por ejemplo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué es eso del 360? Que parece que hace tanto tiempo entró en la legislación argentina y no tanto tiempo, porque hoy está en boga en todos los proyectos de códigos que andan dando vuelta por Argentina y también por América Latina. La idea esencial, primigenia, si recorremos de la historia, desde el nacimiento de la historia, pasando por el código austríaco hasta acá, siempre anda dando vuelta la idea del saneamiento. Eso fue la idea desde los comienzos, que fue el derecho germánico, 1800 y pico. Ahora, cada vez que se la intentó introducir o se la introdujo con diferentes nombres, porque por ejemplo en Estados Unidos está en la etapa previa del proceso, en lo que todos conocemos como pre-trial, o lo que para los que les gusta el cine, ven las películas y ven, vamos a ver si hay caso. Bueno, eso es el pre-trial, voy a ver si hay caso. Entonces se utilizaba la prueba del voy a ver si hay caso, si había caso, e ingresaba exitosamente al Poder Judicial, se tomaba eso que había sucedido en el pre-trial como audiencia preliminar. Entonces todas esas pruebas que habían pasado por ante el juez para admitirme el caso, se tenían que ya estaban controlada, bilateralizada, para utilizar los términos que usamos nosotros. Llega así a nuestro continente y volvemos y hacemos pie en el Código Modelo de Iberoamérica y en el Código Procesal de Uruguay. Tanto el Código Modelo como el Código Procesal, que es una copia textual de Uruguay, marca claramente, a diferencia del 360 nuestro, por eso primero quiero que conversemos esto para después saltar al 360 y después ver qué pasa en los procesos de reforma, qué cosas están escritas y qué cosas verdaderamente van a pasar con los poderes y los jueces respecto de esto. Hay
tiene 3 incisos, es decir, 3 funciones que tiene la audiencia preliminar originariamente. Uno es intentar una conciliación, vamos a charlar qué pasa con la conciliación, sanear el proceso de problemas formales, es decir, evitar futuras nulidades innecesarias, y fijar, esto es lo más complicado, que es lo que la doctrina moderna, la que han incorporado en todos los procesos de reforma, dicen que es lo más trascendente, lo que acelera y lo que ayuda a la celeridad. Vamos a ver que es una falsación eso. Fijar el objeto del proceso y el de la prueba, y disponer la diligencia, el diligenciamiento de la prueba para su posterior desahogo en la audiencia final, audiencia oral o audiencia de juicio. ¿Por qué esto? Porque siempre que se pensó a lo largo de la historia en la audiencia preliminar, la existencia per se de la audiencia preliminar está vinculada con la oralidad. Si existe una audiencia preliminar es porque finalmente y más adelante está la audiencia de desahogo, de prueba, de producción de toda la prueba. Esto es típico de los sistemas por audiencia. ¿Cuál es el problema que ha tenido tanto el Código Modelo? Porque en ocasión de... hay muchas críticas en ocasión a los 25 años de la instauración del Código Procesal Civil de Uruguay. Los autores uruguayos han hecho un cierto raconto de esto y han puesto sobre la mesa esta cuestión de que en un sistema escrito con 2 momentos orales, como son la audiencia preliminar y la audiencia de desahogo, no necesariamente conlleva el éxito de quienes la idearon en su momento. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones de política legislativa y otras con cuestiones de política de uso. Y en esto le voy a dar la razón a lo que usted dice. Si a un sistema escrito le ponemos solamente 2 audiencias, sin incrementar el número de juzgados, sin pensar en sistema alternativo para resolución de conflictos, es decir, mismo caudal de la escritura, vamos al mismo caudal de la oralidad, es como abrir un parque de diversiones sellando la muerte del mismo. ¿Por qué? Porque necesariamente lo que necesita la oralidad, que es tiempo, que es dedicación y presencia del juez, que son los 2 requisitos más importantes, si no tenemos alguna manera de que se desahogue la cantidad de procesos que ingresan con misma cantidad de jueces, sinceramente la oralidad va condenada al fracaso. Entonces lo que podemos decir que tenemos del Código Modelo en la instauración del Código de Uruguay es un proceso escrito con 2 momentos e instancias orales. Como suele decirse en muchos autores modernos, el Ceja, por ejemplo, lo dice, habla de grados de oralidad en la instauración de los procesos de reforma en América Latina. Es decir, la oralidad es resolver todas las cuestiones controvertidas en audiencia, todas, no algunas, no en 2 momentos. Esto es, cada vez que las partes tienen un hecho controvertido y lo deben bilateralizar, que esto se haga en audiencia. Y esto sabemos que ni en el Código Modelo, ni en el Código de Uruguay, menos en lo que pasa en el 360, en el Código Procesal Nacional y en los procesos de reforma, está sucediendo. ¿Qué pasa con la legislación argentina? El artículo 360, que es la gran primigenia incorporación en nuestra legislación argentina respecto de la audiencia preliminar, modifica el originario artículo 360, incorpora 2 cosas, como si esto fuese mágico. La mediación prejudicial obligatoria, para quienes abonan a la mediación como un método alternativo de solución de conflictos y voluntario, critican y dicen que mediación prejudicial obligatoria conlleva una contradictio in terminis, porque si necesito el voluntarismo y el consenso de las partes, no puedo obligar a realizarlo. Y la audiencia preliminar. ¿Qué quiere decir esto? Si uno empieza a andar en la doctrina, hay como una cierta lógica. Vamos camino a la realidad, pensamos que la audiencia preliminar solita no es la solución de todos los males, y empezamos a pensar que, bueno, tener a la mediación como un método alternativo de solución de conflictos descomprimiría el ingreso de causas, esta cosa que recién yo hacía algún cierto comentario, y que de algún modo podía ayudar al mejoramiento del sistema procesal como tal. Vamos a ver que después no pasó, ¿no? ¿Qué es lo que hace este artículo 360? Para un poquito ahí. La experiencia mía, de muchos años, revela que los jueces no están preparados para ser mediadores.
vos sabés que técnicamente, y más allá de lo que digan los que enseñan o practican mediación, lo que se intenta es buscar una conciliación que es el género. Y a la conciliación se llega de dos maneras, o autocompositivamente, porque discutiendo los dos, o hay una renuncia del pretendiente, o una renuncia del resistente, o hay renuncias recíprocas y parciales. Si yo juridizo esto, lo llamo desistimiento, allanamiento y transacción, punto. Pero si yo y vos no llegamos a un acuerdo por necedad o por lo que fuere, viene un tercero, y el tercero puede actuar de dos maneras, simplemente de dos maneras. O actúa como amigable componedor, sin proponer soluciones, tocándonos la fibra íntima de cada uno para hacernos ver los problemas que surgen de seguir el litigio, o proponiendo soluciones que somos libres de aceptar o rechazar. En los dos casos, si se logra, se concilian. Por eso hablamos de la conciliación como género y la amigable composición y la mediación como especie. Para hacer amigable composición, hay que tocar las fibras íntimas de las partes, y los jueces no están preparados para eso porque no las conocen. Para hacer mediación hay que proponer soluciones, y cuando eso lo hace, surge que el juez tiene su propia teoría del caso, si no, no podría proponer soluciones, y entonces en ese caso lo que ocurre es que invariablemente, indefectiblemente, una de las partes se resiente, cree que el juez está a favor o en contra, y algunos terminan recusando. Entonces la experiencia mía es que la conciliación por los jueces no sirve. ¿Cuál es la tuya ahí? Bueno, esto traído de la lógica de esto que venía explicando al tema de la oralidad. Yo creo, o que es lo que pienso, al menos, que no está mal que el proceso tenga por lógica que en cualquier estado y momento del proceso las partes puedan acordar, puedan conciliar, puedan mediar, puedan ponerse de acuerdo y puedan ponerle fin al proceso. Pero lo que sí a mí me parece es que entre muchas de las bondades que tiene la oralidad y que la presencia del juez es necesaria en las audiencias, cuanto más presencia del juez tenemos en la audiencia, más riesgo de perder la imparcialidad existe, porque sabemos que somos humanos. Y va de la mano de lo que usted comentaba recién. Es decir, la crítica fuerte que yo le hago, tanto al Código de Uruguay como al 360, es, primero, el juez que va a actuar en la audiencia preparatoria no debería conciliar, más allá que esté preparado o no esté preparado. Porque si no parece un chiste o una broma, se le impone como primer lugar la idea de conciliar. Si yo concilio, tengo que mostrar todas las cartas. Entonces, ¿qué quiere el legislador? ¿Que las partes muestren todas las cartas, concilien y se termine el proceso? ¿O quieren que esto sea un trámite, como ya sucedió históricamente con la primera implementación de la audiencia preliminar? Entonces, si yo voy a estar delante de una persona y tengo que develar mi estrategia, lo que sé, lo que conozco del litigio y mis debilidades para conciliar, yo después no quiero que se juegue hasta el momento en que yo marco los hechos controvertidos, distribuimos la carga de la prueba, y ya vamos a ver qué otras cosas hacen los jueces en la audiencia preliminar que tienen que ver con el sistema acusatorio y que no deberían hacerlo. Más aún, tengo para mí que los jueces en la audiencia preliminar se meten directamente con la estrategia que es parte del trabajo que tienen que hacer las partes. Cuando el juez viene y me pregunta a mí, ¿y usted para qué quiere esa prueba? ¿Y usted por qué tiene dos pruebas para probar tal cosa? Yo tengo que develar mi estrategia. Y eso es lo que no se quiere. Otra, te voy a contar una buena historia de un profesor mío. Me enseñaba estrategia procesal. Cuando se vaya a una audiencia y lo propongan conciliación, si usted pide, pida lo que quiera. Si usted ofrece, debe ofrecer. Nunca diga cuánto tiene que pagar. Diga que carece de instrucciones, que va a preguntar, y cuando salga de la audiencia, el juez le dice lo que usted quiera a la parte contraria. Pero delante del juez nunca. Porque si usted tiene una cifra delante del juez, esa cifra va a quedar grabada en el cerebro del juez. Exacto. Y 2 años después, cuando el juez tenga que, se va a acordar de aquella cifra, y puede ser esa la condena, ¿no? O la base de la condena. Bueno, estamos bien, esto de la conciliación no nos gusta. La conciliación no es que no nos gusta así. Solución para esto, debería haber un juez que concilie, o un secretario que concilie, o un especialista que concilie, y un juez distinto para la audiencia preliminar. La idea es ver lo que tenemos y ver cómo debería ser. Estamos siempre hablando desde el marco, desde el punto de vista del sistema acusatorio. Perfecto. Y que estamos controlando constantemente la imparcialidad. Porque como yo siempre le digo a los alumnos de grado y a algunos de posgrado,
Yo creo que el desafío más importante que tienen los jueces todos los días de su vida cuando entran al despacho es sostener la imparcialidad. Es poder decidir libre de prejuicios. La ley, el código, la jurisprudencia se lee, se busca y se aprende. Lo difícil es tomar una decisión con desapego a lo que he vivido, a lo que pienso, a lo que siento. Entonces, me parece que el ordenamiento jurídico tiene que estar atento a eso, a sostenerle el camino para que los jueces, en todo lo que le encomendamos, que es su deber, no esté en riesgo la pérdida de la imparcialidad. Y si yo me meto a conciliar y soy un juez súper voluntarioso, y la verdad veo que las partes están con ánimos de hablar, y lo hago, me meto en cosas que después las voy a tener que utilizar al momento de la audiencia preparatoria, preliminar, inicial o como quieran llamarla. Volvemos un ratito más al 360. Vamos, impecable eso, impecable, ¿no? Porque el juez es él y sus circunstancias, el decir de Ortega, ¿no? Y eso no se lo puede quitar de encima, ¿no? Bueno, vamos a la villa. Cuente la anécdota suya de cuando fue al Congreso ese de Buenos Aires, o que el juez chileno que le decía es lo único para lo cual no nos han preparado. Bueno, pero está hablando usted ahora, vamos. Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que hace? En el 2002 se vuelve a reformar el artículo 360, ¿y qué le incorpora? Le vuelve a incorporar más fuerza, la presencia del juez, que si bien en la reforma del año 95 estaba como obligatoria bajo sanción de nulidad, las partes por comodidad, si el juez nada decían, no conciliaban y se terminaba la audiencia del 360, entonces en el 2002 se toman dos decisiones y se vuelve a modificar el 360. Para obligar la comparencia de las partes, se modifica y se dice que en la audiencia se van a tomar las absoluciones de posiciones. Único momento en el cual van a ser tomadas las absoluciones de posiciones. Entonces las partes tienen que venir sí o sí. Y a renglón seguido, punto y seguido, dice, para asegurar la presencia del juez, dice, la función del juez en esta audiencia es indelegable. Sin juez no hay audiencia. Se retrotrae del tema de la nulidad, pero dice, sin juez no hay audiencia. Y después da los casos en los cuales los jueces pueden dar explicaciones de por qué no comparecieron, no se celebró, celebrar nuevas fechas, dar motivo, etcétera, etcétera. Esto es el panorama hoy. Si uno se sienta a charlar con los abogados y le dice, ¿qué tal el artículo 360 sirve? ¿Es un método alternativo? ¿Las partes pueden conciliar? Mirá, la gente va por compromiso. Se hace y si los abogados son cómodos, lo hace el juez, y si los abogados son prácticos, lo llevan ordenado antes de la audiencia, y eso es una cuestión formal. La verdad, si uno busca los antecedentes de por qué nace la audiencia preliminar, nada tiene que ver con esto. En la insistencia de esto, en los procesos de reforma de los últimos 5 o 6 años acá en Argentina, y que algunos han traspasado la frontera, y con mucho más anterioridad el proyecto de reforma del Código Procesal Civil de Chile, la audiencia preliminar parece como que es una de las vedettes. Es los poderes de los jueces y la audiencia preliminar. En rigor, si nosotros miramos cuál es la utilidad de la audiencia preliminar y nos vamos a ver qué pasa en un sistema adversarial puro, qué es lo que pasa en materia procesal penal, la audiencia preliminar sí tiene importancia, porque verdaderamente, sin la intervención del juez, las partes se ponen a trabajar a producir material informativo, material probatorio, como suelen decir Mauricio Ducci y toda su escuela que está formada en Estados Unidos. ¿Yo qué busco con eso? Lograr información de alta calidad. ¿Qué quiere decir esto? Lograr prueba controlada. La audiencia preliminar no es ni para comodidad de los jueces, ni para entrometerse en cosas que son de las partes, sino precisamente el lugar muy parecido a lo que es el pre-trial, el lugar donde las partes consensúan, dicen qué hechos van a probar, qué hechos no van a probar, quién los debe probar, y ponerse de acuerdo en la prueba. Esto es el verdadero origen, si uno se pone a estudiar académicamente, que después, por cuestiones de política legislativa, por cuestiones de conveniencia, hasta por cuestiones de quienes redactan los códigos, en su mayoría los magistrados, le colocan adentro de la audiencia preliminar las funciones que quieren. Y con muchas contradicciones, como hemos visto, por ejemplo, en el Código de Mendoza en nuestro país, como vemos en el Código de Neuquén, que en la parte de deberes y facultades de los jueces le piden sostener la vigencia del sistema dispositivo, velar por la igualdad de las partes en el proceso. Ahora,
Cuando van a la audiencia inicial les dice, los jueces deben tomar conocimiento de los hechos, ayudar a la parte a depurar los hechos. En caso de silencio, definir quién debe probar. ¿Cómo quién debe probar? Si para el derecho procesal rige la regla de la carga de la prueba. Prueba quien alega el hecho impeditivo, petitivo o invalidativo. ¿Cómo quién debe probar? ¿Cómo vamos a poner en tela de juicio en una audiencia inicial quién debe probar si todos sabemos cuáles son las reglas para eso? Hija, pero el problema está en que estos códigos se están buscando un proceso cooperativo, ¿no es cierto? En busca de la verdad, sin entender que las partes son antagónicas, que el proceso es lucha, es guerra, que uno quiere cobrar, otro no quiere pagar. Por tanto, ven en el proceso una cosa diferente de lo que vemos vos y yo. Para nosotros el proceso está dado a favor del imputado, a favor del demandado, a favor de las partes. Para ellos está dado a favor del juez. Por eso es que André y Mario han escrito una cosita que se llama, si es el proceso, el juego, un juego de los jueces. No, no es un juego de los jueces. Esto lo que es simplemente es un bastión de libertad para nosotros, para los hombres de a pie. Por tanto, lo que no puede hacer el juez, a quien se le da las reglas de juzgamiento, cuáles son las reglas de la carga de la prueba, no puede variarlas él, porque son en contra de él. Son para pararlo a él esa regla, a favor mío, ¿no? Que es lo que no entiende el codificador neuquino, ¿no? No, en rigor, tengo para mí que cuando el juez define y cuando el juez interroga a la parte y le dice, ¿usted con esto qué quiere probar? Creo que ella está pensando qué quiere probar y de qué manera. Y cuando le dice, ¿por qué quiere probar el mismo hecho con dos pruebas diferentes? En realidad es porque ella sabe cuál es el resultado final. Yo, si soy parte, no tengo por qué develar por qué necesito de dos pruebas, porque eso es estrategia. Y eso sí es soberanía exclusiva de las partes. Lo que pasa es que a raíz de los procesos de reforma que se dieron en nuestro país, el último proceso que fue motivo del Plan Reforma 2020, recuérdelo, andaba dando vuelta un librito de un profesor Chayer que decía que el sistema dispositivo se agotaba con que las partes se presenten a proceso, pero que no, el moderno sistema dispositivo, lo leí y me llamó mucho la atención, el moderno sistema dispositivo también implicaba que los jueces podían abrir y cerrar etapas procesales. Y el ejemplo más fuerte que daba, que la verdad que si lo escucha un ciudadano de pie también le hace ruido y lo incomoda, es las partes no pueden tener un proceso abierto en un periodo de prueba 2 años, cuando el codificador lo quiso 40 días. Si el proceso es, como sostenemos nosotros, lucha y antagonismo, si las partes decidieron dejarlo abierto, es decir, una lo dejó y la otra no hizo nada, esto quiere decir que es porque a las dos partes le conviene que esto suceda. Porque en el proceso estamos continuamente con partes antagónicas. Entonces yo creo que el silencio tiene que ver porque hay una conveniencia mutua, en rigor porque hay estrategia pura. Y los que litigamos sabemos que eso pasa, que uno se siente y busca el mejor momento para terminar el proceso en la mejor conveniencia para el cliente y no cumpliendo los plazos estrictos. Pero vos te das cuenta que el señor Chaya está enraizado en el más puro pensamiento de Klein, ¿no es cierto? Tal cual. Es decir, él no se ha enterado de que el proceso es un bastión de libertad, que es una garantía de la Constitución. Y con eso están hablando, como los brasileños, de que yo tengo que ayudarte a vos, mi parte contraria, a que pruebes a favor mío y yo en contra mío. Son cosas de loco, ¿no? Pero en los últimos 20 años pasamos de la negligencia probatoria y de la sanción a la parte negligente al proceso cooperativo en menos de 20 años. Pasamos de un extremo a otro, nunca nos quedamos en el medio, no hay ni una cosa ni la otra. Pero lo extraño es que en la Argentina particularmente, los penalistas han comprendido el problema, porque manejan otros valores, el valor libertad, por ejemplo. Entonces, para ellos, esto que estamos diciendo nosotros es el ABC del derecho. A nadie se le ocurre un juez que se pregunte alguna cosa, como ocurre en Santa Fe. Un juez de Santa Fe mira, escucha y se calla la boca. No hace preguntas, porque si se pregunta, se mete de lleno en el problema espiritualmente y lo van a recusar y le va a ser nulo en la causa, ¿no es cierto? Pero eso no lo entienden. El proceso civil es al revés. El juez tiene que estar metido adentro del ombligo de la persona. Que lo que tenemos en tela de juicio son cuestiones patrimoniales, parece que nos cuidamos más, cuando en el proceso penal tenemos
cuestiones como la vida, el honor, la libertad, etcétera, etcétera. Pero bueno. Por eso lo que la gente no entiende es que si yo tengo un proceso con un imputado por secuestro de menor, violación seguida de muerte, el juez no puede preguntar, esta boca es mía. Y si yo te vendo 1 kilo de queso y vos no me lo pagaste, pues se mete en tu casa, en tu contabilidad. Bueno, yo Es la siempre que incoherencia normativa de todas estas cosas. de estas cuestiones cuento cuando fui, antes de que se pusiese en vigencia el Código Nuevo de Mendoza, había ido a dar clase en opción de la maestría y un alumno me dice, profesora, ¿quiere venir a ver una experiencia del plan piloto? Hay un juez súper diligente que se pone en la cabeza esto. Bueno, me quedaba unos 2 días más. Entramos primero al mismo despacho, donde si yo respiraba muy fuerte, otro se quedaba sin respiración. Pero en absoluta, por eso siempre que hablo de los jueces digo, esto no es una cuestión personal, la crítica es al órgano y no a la persona. Me dice, venga, mire que le muestro todo lo que estamos haciendo, y saca una planillita así grande. Y me dice, me leí todo, la demanda, la contestación, acá está, que hay que probar como hay que probar, entonces yo ya voy con esto a la audiencia y voy guiando las partes. En rigor, él tenía desmenuzado, desguazado el hecho controvertido, la posible prueba y al lado un casillerito que decía actor o demandado o compañía, porque era un siniestro por daños. Es decir, que él ya tenía armado cómo seguía esto. Y la verdad creo que eso es mucho más trabajo que si él se sienta y espera que las partes se pongan de acuerdo qué probar y cómo probar. Y en eso los abogados somos reticentes, e insisto, los abogados nos tenemos que formar en esta lógica. Los profesores tenemos que formar a los alumnos en esta lógica. Porque muchos siguen bajo la misma lógica de ir al tribunal con la carpetita acá abajo, nada preparado, nada armado. Los abogados nos tenemos que preparar en esto. Es más, en algo le voy a decir que el otro día leyendo y armando este tema, lo conversaba después con unos alumnos de un posgrado. Fíjense que nosotros repetimos de memoria que la última ratio es el proceso, ¿sí? Y cuando hablamos de cómo finaliza el proceso, decimos, el modo normal de finalización del proceso es la sentencia. El anormal son los otros. Hasta nosotros mismos nos contradecimos. Si es la última ratio, la normalidad son todos los alternativos, y lo anormal es que termine con una sentencia. ¿A qué va cuento de esto? Oye, en nuestra ciudad el 14.9% de los pleitos se sentencian. Nosotros, kilos a. Pero bueno, digo, hasta nosotros mismos le ponemos nombres que conducen a error. Bueno, ¿a qué estamos a corolario de todo esto? La verdad, yo estoy a favor de la audiencia preliminar, pero no a favor como está legislada y como está planteada. Yo sé que a usted no le gusta esto, pero esto hay que decirlo. Está mal legislada, pero está bien la existencia de la audiencia preliminar. El problema es cómo erradicar las malas prácticas. Que esto es un gran problema en todos los procesos de reforma. ¿Cómo hacer para instaurar una reforma y que las malas o las viejas prácticas no queden enraizadas? Porque esa comodidad del Código Nacional, por más que yo lo redacte muy lindo, que le cambie la redacción, va a quedar en la lógica de todo el abogado litigante la vieja audiencia del 360. A mí lo que me preocupa es que creamos que el rol del juez es el que todos están pensando en el proceso de reforma. Oye, a ver, a mí no me gusta la audiencia, pero antes de decir por qué, ¿qué es lo que te gusta de la audiencia? A ver, si el juez no puede preguntar, si la confesión ha desaparecido como medio de prueba en casi todos los códigos, por tanto la absolución, que además es inconstitucional, no puede darse. Si no pueden estar haciendo mediación, ni preguntando sobre qué quieren probar, ¿para qué esa audiencia? En realidad yo no digo que no se pueda mediar o conciliar, creo que lo tiene que hacer otro. Pero no en la audiencia. No en la audiencia, para seguir pensando que... Vamos de vuelta, en el 360, con el juez presente allí, ¿para hacer qué? Para que las partes se pongan de acuerdo en lo que en el sistema escrito no se pueden poner. ¿Cuáles son los hechos controvertidos y con qué se va a probar? Pero no hace falta, porque si yo tengo que saber cuál hecho controvertido. Yo digo, vendí, no vendí, no vendió. Le mando y contestación, me indican a mí cuál es el hecho controvertido. Un abogado viejo sabe cuál es el hecho controvertido. Le vendí, no me pagó. Dijo, no me vendió o sí le pagué. Punto. Es el hecho controvertido. No tiene que ponerse de acuerdo. Hay un tipo que afirma y uno que niega. Sí. El que afirma tiene que probarlo conforme a las reglas de la carga de la prueba.
Pero como si yo sé que las reglas de la carga de la prueba no son reglas para mí, sino para que el juez sepa quién debe ganar el pleito cuando no hay prueba, es muy simple. Corre por mí el saber si debo probar o no. Por tanto, no tengo que ponerme de acuerdo con nadie. Yo te quiero cobrar y vos no me querés pagar. ¿Qué querés que nos pongamos de acuerdo vos y yo? Sí, lo que pasa es que hay pleitos, hay procesos que son mucho más complejos que eso, donde demanda, por ejemplo, la entrada de todos los medios probatorios modernos, es decir, la vida nuestra en el comercio electrónico de los últimos 6 meses, tengo para mí que va a cambiar en mucho nuestra forma de ejercer el derecho y de probar, en mucho, No, va a cambiar el medio probatorio, lo demás, hija. Pero con una Me va a traer un dificultad. WhatsApp, me va a traer un mail, me va a traer otra cosa. Pero No, todo pasa por una vía documental, solamente que está puesta en un teléfono. A ver, la idea del conflicto, no sé, por cómo pruebo, si por papel o por teléfono, no es se que, altera. es que en rigor yo creo que nosotros, usted y yo estamos discutiendo en buenos términos sobre la base de seguir pensando un sistema escrito con algunos momentos orales. Y lo que yo le digo es ir a un sistema por audiencia puro. Entonces ahí sí tiene Sí, hija, razón. pero yo no puedo ir con los pleitos que son de puro derecho. A ver, la audiencia pura sirve para un accidente de tránsito. Yo fui 4 años y medio juez de la oralidad. Tengo una experiencia vital en eso, con 800 o 900 audiencias en el lomo y con 300 sentencias orales, durante casi 5 años de mi vida. Un juicio de cumplimiento de contrato con seguro extranjero, con una contratación de un barco que no se puede hacer esto son de puro derecho. Una disolución de sociedad no se puede hacer oralmente. Hay que ver papeles. Desgraciadamente es así. Pero la El realidad, pleito de familia sirve para la realidad, el pleito de familia, la la oralidad, tenencia de los chicos, un la juicio de oralidad alimentos, no. una acción posesoria, pero otra cosa no. La oralidad, la resolución de la oralidad no deja fuera el uso del papel, ¿eh? No lo deja fuera. Lo que hace es que la parte pueda dar cuenta, pueda explicar, como en el proceso penal. Yo estoy proponiendo lo mismo que en el proceso penal. Cómo se puede probar desde un asesinato, lo que fuere, lo que estamos viendo hoy en nuestra provincia. Esa es mi propuesta, no es... Pare, el proceso penal yo estoy viendo hoy que me dicen, usted es culpable, me condenan a mí por 3 años y de cada un mes me dan la sentencia. ¿Por qué me condenan? Es decir, no están los jueces que yo conozco, argentinos preparados, para emitir la sentencia de viva voz, hablando durante 15 minutos. No te lo hacen, no hay ninguno que lo haga. Yo he visto 2 jueces en mi vida que han sido capaces de fallar oralmente. Mañana, la semana que viene, tendrás la sentencia, pero ahora te condeno a pagar 500.000 pesos. Eso no tiene sentido. Primero me llena a mí de meditaciones y de cosas raras en la cabeza. Y no sé si entre lo que me dijeron en la audiencia y después pasó algo. Es que No me puedes fundamentar una sentencia un año después, o sea, un mes después, o pasado mañana me da lo mismo. Es decir, los procesos civiles, mira, en lo penal es si un hecho acaeció o no, si es típico o no, si es el autor o no. Es muy simple el resultado. Son 3 cosas que tenés que hablar, ¿no es cierto? Pero en lo civil hay muchos más problemas. Por tanto, yo del papel nunca voy a poder prescindir y hacer que los jueces, oralizar los alegatos en 10 minutos. Un pleito de un ómnibus que se cayó por un barranco que mató 35 personas. No puedo hacerlo. mire, yo le voy a traer un ejemplo, digamos, para que lo pensemos, lo piense todo el mundo que nos está escuchando. ¿No era impensable cuando se reformó el sistema penal en Santa Fe? Eran los grandes temores. Uy, te van a notificar por un mail. Uy, De hecho, nosotros, los procesalistas civiles, estamos. ¿Llega el mail de cortesía o no llega el mail de cortesía? ¿Llega la notificación electrónica o no llega No, la pero esto es otra notificación? cosa, querido, no, esto es otra cosa. Es un problema de notificación, estamos hablando de un problema de juzgamiento. Pero lo que digo es que Y en este caso. estamos hablando de una audiencia totalmente, un pleito totalmente oral en una rendición de cuentas. Le digo que no.
Bueno, hay que tomar la resolución, a lo mejor no todo tiene que ser Por oral. lo tanto, habrá juicios escritos siempre y juicios orales que podrán serlo. Pero Los no que hay, admitan la oralidad. Entonces, con esta variante, yo estoy de acuerdo contigo. Pero en algo- cualquier forma, la audiencia preliminar no tiene sentido, no, por pero dos no, esta razones. audiencia preliminar no va. Está así como está el Ahora, muy bien. de Ahora nuevo, estamos de acuerdo. para adelante, no Pero va. además le lleva al juez un tiempo fenomenal, hace un cuello de botella, que no Sí, sí. pueden ser soslayados por los jueces. Por Bueno, tanto, empezamos una mora de 2, 3 años entre la audiencia y el pleito, o entre el pleito y la audiencia. por eso, a ver, para ponerle un orden a este conversatorio. La audiencia tal cual está delineada, del Código Modelo, pasando por el Código de Uruguay, lo que tenemos en el artículo 360, no estoy de acuerdo. No sirve. Es una mera pérdida de tiempo para todos los procesalistas modernos que están preocupados por la celeridad y por el transcurso del tiempo en el proceso. ¿Está? Ahora, lo que sí podríamos pensar, enmarcado dentro de un sistema de oralidad, eligiendo qué clase de pretensiones pueden sustanciarse todas oral y qué clase de pretensiones pueden tener un proceso escrito con algunas instancias orales, lo podríamos pensar. ¿Cuál es la preocupación? La oralidad y los poderes de los jueces. La oralidad y la inmediación. Ese es el problema, ese es el talón de Aquiles. Muy bien. Esta es la advertencia. La oralidad y la inmediación, que todos aplauden a viva voz como si esto fuese la solución de todos los males, el riesgo más importante que tiene es la pérdida de la imparcialidad, que es lo más importante para el proceso dispositivo y respetuoso del Estado de Derecho. Que el juez pierda la imparcialidad al momento de decidir. No digo decidir al final de la sentencia, al decidir a cada instante. Entonces yo creo que al momento de diseñar un código, el código tiene que sostener la no pérdida de la imparcialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Acotar los poderes de los jueces en materia que son cuestiones relativas a las partes. Hecho y prueba. En esto claramente los poderes de los jueces tienen que estar cercenados y acotados en la redacción de los códigos. Y no es lo que está pasando en materia procesal civil, tanto en Argentina como en toda América Latina. Ahí está el problema. El alto crecimiento en materia doctrinaria acerca de los poderes de los jueces, empezando por nuestro país y la vigencia del Código Civil. De ahí para adelante los procesalistas empezamos a perder la batalla que hay que recobrar. Ese es el problema. Los procesalistas no pueden perder la batalla porque el Código Civil es claramente inconstitucional por violación del principio de reserva, ¿no es cierto? Que nadie lo diga, bueno, es otro problema. Pero sí lo dijo, y muy bien lo dijo Héctor Negri, el recordado recientemente fallecido ministro de la Corte de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, cuando escribió su artículo La claudicación de la cultura, ¿no? Pero se nos está yendo el tiempo de la charla y quiero una cosa importante. Quiero que nos detengamos en lo que Santa Fe prohíbe expresamente y a partir de la ley del 360, la ley nacional, se pontifica, se establece y se prohíbe en la Argentina, que es que los jueces se expidan acerca de la pertinencia probatoria en el momento de la audiencia. Yo quiero recordarte que en Santa Fe, conforme en las viejas prédicas procesales españolas desde 1853, los jueces pueden expedirse en cualquier momento acerca de la procedencia de la prueba. Es decir, si la prueba es improcedente o no, si está prohibida por la ley, si está ofrecida en tiempo, etc. Pero no acerca de su conducencia o pertinencia. Es decir, si lo que se quiere probar es viable para probar lo que se quiere probar. Entonces, eso, al decirlo así, le estamos haciendo un mal muy grande. ¿Qué es tu opinión sobre eso? A ver, históricamente todos hemos visto el tema relativo a la prueba diferenciando los dos conceptos clásicos, procedencia y pertinencia. La procedencia el juez puede expedirse en cualquier momento y la pertinencia es exclusivamente al momento de la sentencia. Para respetar el sistema dispositivo, el juez no puede expedirse antes. Si se expide antes, está prejuzgando. De ahí que decimos que las medidas para mejor proveer son inconstitucionales, que la prueba oficiosa es inconstitucional, que decidir hacer una audiencia de conciliación en base a una prueba colectada por el juez o una audiencia de visu atenta contra el sistema dispositivo. Las audiencias iniciales, preparatorias y preliminares,
no estas en las cuales no hay un rol activo en la participación, pero sí en las que intentan imponer en los procesos de reforma modernos, tanto en Argentina como en América Latina, algunos lo dicen y otros lo esconden someramente, los jueces terminan expidiéndose acerca de la pertinencia. Cuando un juez le pregunta a la parte, ¿usted qué quiere probar con esto? En realidad lo que está haciendo es adentrándose en el tema de la pertinencia, nunca en el de la procedencia. La procedencia es sinónimo de legalidad. Es sinónimo de si yo colecté la prueba como debía colectarla o es dentro de los medios seleccionados. La pertinencia tiene que ver con el hecho en lo que yo quiero probar y el resultado final sentencia. El problema es que generalmente la moderna doctrina que está a favor de esto no usa el término pertinencia, donde todos ya inequívocamente sabemos de qué estamos hablando. Hablan de conducencia, hablan de relevancia, de términos que no parecen tener esa misma fuerza, pero que en rigor son sinónimos y son la misma cosa. Todo lo que el juez puede hacer adentro del proceso, tendiente a indagar sobre las partes, acerca de qué quiere probar, cómo lo quiere probar y cuál quiere que sea el resultado final con esa prueba, es pertinencia. Y no lo puede hacer en un momento anterior al de la sentencia. Punto. Eso no admite grises. Entonces, en esto estamos hoy en los procesos de reforma en América Latina y en esto hay que poner la vista fuertemente. Porque si no, el juez, cuando seleccione y cuando depura hechos, tal como están redactados hoy los modernos procesos de reforma, lo que hace es no solo expedirse sobre la pertinencia, ordenando la pertinencia a los fines de lo que él ya piensa que es como va a resolver. Este es el problema. Tan clarito como eso. Y algo más, querida, en el proyecto de Código Procesal para Latinoamérica, para lo no penal que hemos hecho del Instituto Panamericano, se sostiene que los jueces fallan por convicción. Y la convicción se adquiere por un montón de medios, ¿no es cierto? Entre ellos los indicios. Entendiendo por indicio una confesión, un testimonio, un documento, todo termina siendo un indicio. Y en el código se dice que, siguiendo la idea de Juan Zamaja, hace falta 3 indicios, porque sean varios, graves, precisos y concordantes, a fin de que puedan generar la presunción nominis. En la prueba indiciaria, mal llamada prueba presuncional por los códigos, hay un hecho indicador y un hecho indicado. 3 hechos indicadores me permiten a mí presumir un hecho que va a llamarse indicado. Los hechos indicadores por sí mismos son siempre inconducentes, impertinentes o irrelevantes, pero los 3 juntos hacen la relevancia del hecho indicado. Es decir, con lo que vos acabás de expresar, resulta que estamos eliminando con esta facultad judicial de la audiencia preliminar el medio probatorio más importante, que es el indiciario. Exacto. Y eso atenta contra el derecho de defensa, una razón más para evitar esto por la inconstitucionalidad que lleva, ya que viola el derecho de defensa. Tal cual. No, sin más. Lamentablemente, tal como está planteada hoy la audiencia preliminar en todos los procesos de reforma o en los códigos que se intentaron reformar, pasan por todas las críticas del conversatorio que tuvimos hoy. Ninguna puede pasar por el tamiz de la pérdida de la imparcialidad, de la manipulación de los hechos, de la conciliación, ninguna. Desgraciadamente es así. No. Hoy no es propicio instaurar la audiencia preliminar en estos sistemas, que lo que hacen es hacer un proceso escrito con 2 momentos orales, nada más. Oiga, mi querida, que en tu experiencia profesional, ¿cuál es el resultado final de esto en estos momentos que estamos siguiendo la oralidad en nuestra ciudad de Rosario por esa colonización que hizo la justicia sobre la Corte Suprema de Justicia? En esto mi experiencia no es demasiado válida, porque Rosario es una ciudad grande, pero todos nos conocemos. Y todos los jueces de la ciudad de Rosario son compañeros míos en la facultad porque son docentes. Entonces, la verdad, yo he ido a audiencias del plan piloto y nadie me dijo, esto cómo lo querés probar, de qué manera lo querés probar, cómo lo querés probar. Yo fui con mi trabajo hecho y dije, mi hecho controvertido es esto, quiero probar esto, esta es la prueba, y la verdad, yo no tengo la experiencia que nadie me haya preguntado, ¿por qué tenés mucha prueba para esto o por qué no la tenés? Nadie me lo preguntó.
la verdad que lo válido sería hacer una encuesta entre gente que no sea conocida, digamos. ¿Te O acordás? sea que hay hijos y enterados. Sí, o al menos a uno lo respetan un poquito y no se meten con las cosas de uno. Pero claro, un día fui a una audiencia y me dio mucha vergüenza, porque con una audiencia fuerte contra una profesional muy litigante y muy fuerte, y el juez, que no era de esta ciudad, que era de Santa Fe, lo puedo decir, ya no está más en esta ciudad, dijo, bueno, yo esto se lo explico a usted, porque la doctora sabe mejor que yo de qué se trata el plan piloto. Y yo me morí de la vergüenza, o sea, por una cosa de cordialidad, en realidad, en ese momento perdí la imparcialidad. Yo soy el juez de la otra parte y le digo, bueno, listo, discúlpeme, pero lo tengo que recusar, o sea. Sí, Pero bueno, así es. Era una llamada de amor indio, ¿no? claro, Aleja, el resultado que yo tengo es que ya se ha formado un cuello de botella muy grande, sí, sí. porque entre el momento de admisión de la demanda y esa audiencia puede pasar hoy 9 o 10 meses. Es decir, andamos cerca del año. Le pasó a un sobrino mío, que metió un pleito en el mes de junio y le dieron audiencia para febrero. Claro, ya está. Ya está. Y ya no hablo de audiencias por problema de pandemia, sino antes de la pandemia, cuando estábamos todos viviendo bien, o sea, ahora puede ser de aquí 4 años, pues tener alguna audiencia cada 10 minutos, ¿no? Es decir, estamos insistiendo con más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y todo pasa porque no tenemos el número de jueces suficientes para la realidad. Vos sabés muy bien que hay que decuplicar el número de jueces, multiplicarlo por 10 al número de jueces en cada lugar para poder empezar a pensar en un sistema oral que sea eficiente y sustentable. Pero No además de lo tenemos, eso, mi querido. exactamente, no va a pasar, no hay presupuesto, pero además de eso, hay otras soluciones que descomprimen esto. Por ejemplo, pensar en métodos alternativos de solución de conflictos previa, pero que el propio Estado abone esto. Es decir, que sea política de Estado, que verdaderamente el proceso sea la última ratio. Y además sabemos que hay cuestiones que descongestionan la gestión judicial, que es todo aquello que tiene que ver con lo administrativo. Pasa en el sistema penal en nuestra provincia. Los jueces se dedican solamente a sentarse en las audiencias y a las cuestiones que son estrictamente del proceso y la audiencia. No se preocupan por nada más. Por nada más. O sea, yo creo que si el Estado quisiese verdaderamente, estuviese preocupado porque el sistema funcione, estaría pensando al menos copiando el sistema penal de nuestra provincia, al menos, que ya sería un gran avance, decidir, hagamos esto, con críticas. En el sistema penal provincial, los jueces que ahora no hablan y no aprueban de oficio, no pueden subrogarlo a los fiscales que son ineficientes. Antes, cuando el juez veía que el fiscal le hacía agua a la prueba, le probaba de oficio y podían condenar. Ahora no. Por eso hay un número tan importante de sobreseimientos o absoluciones, lo cual revela que la justicia funciona mejor, porque si la cosa no hay condena como tendría que haber, es porque el fiscal no prueba. Entonces lo que hay que hacer es no subrogarlo, sino echarlo. Póngase en onda usted o se va del sistema para que la cosa pueda ser eficiente, pero no hacerlo eficiente a contrapelo de la Constitución, ¿no? Tal cual. Bueno, me encantó la charla con vos, me encantó, como Bueno, siempre. muy linda. Oiga, hija, quiero 2 minutos finales. Pensamiento final para que quede como saludo suyo y aspiración de deseo. Pensamiento final. La idea de esto que estamos haciendo es precisamente que podamos repensar el derecho procesal, que podamos siempre volver a la fuente, que es el sistema dispositivo, y que de algún modo también empecemos a pensar en que la justicia también sea eficiente para el ciudadano. Porque muchas veces nos intrincamos a discutir los jueces de un lado, los abogados del otro, y en verdad no nos ponemos a pensar qué quiere el ciudadano o qué espera de esto. Tantas veces hablamos del lenguaje asequible, de estar cerca del ciudadano. Creo que muchas veces nosotros mismos la complicamos a la cosa.
Estoy convencida que estos momentos que nos tomamos para discutir, para charlar, para debatir, para intercambiar ideas, son los que verdaderamente nos hacen repensar las cosas. Uno solo no avanza en el pensamiento. En el diálogo y en la discusión avanza en el pensamiento. Entonces me parece que hay que generar muchos más de estos espacios. Querida, muchas gracias. No, gracias Un a usted por beso, hasta invitarme. pronto y hasta siempre. Por supuesto, beso grande. Gracias, Saludos Ani, a todos. gracias. Gracias a usted.